Skylines and crowded streets calling my attention. The limelight and empty dreams grieving my affections. But there is a perfect voice waiting above the noise. Jesus, my only choice when all lights are screaming. Vamos por favor a Génesis 3:15. Muy bien, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás ¿en dónde? En el calcañar. Quiero desglosarte las palabras. La primera palabra que te quiero decir, la palabra enemistad, en hebreo quiere decir aborrecer, quiere decir enemigo, adversario, hostilidad. Eso es lo que significa enemistad. La palabra herir significa abrumar y significa quebrantar, ¿sí? La palabra calcañar significa engañar o significa falacia. Eso es lo que quiere decir estas tres palabras. Más adelante les voy a decir qué significa la palabra cabeza, pero lo voy a ver más adelante. Quiero decirte algo, desde que Satanás engañó a la mujer, hubo una promesa dada a la mujer misma. Pero también la mujer fue prevenida de un enemigo que iba a surgir. Si tú ves aquí y lo volvemos a leer, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente ¿de quién? Suya. Quiere decir que iba a haber un pleito entre la simiente que produjera la mujer y la simiente que produjera Satanás. Y la simiente de Satanás es engaño, ¿sí? Ahora, quiero decirte algo. Todo lo que tú engendres en tu vientre está destinado para herir la cabeza de Satanás. Cada palabra que tú engendres está destinada a que cuando tú la des a luz, entonces tenga la capacidad de herir a Satanás. ¿Y en dónde? En la cabeza, no en el calcañar, sino ¿en dónde? En la cabeza. Él utiliza una simiente muy sencilla, el engaño. Te prende. ¿De dónde te prende? De aquí. Cuando tú estás caminando y te agarran, ¿qué puede pasar? Una de dos: o te caes o te detienes. Y eso es lo que Satanás busca, que uno como mujer, porque sabe que la simiente poderosa está ¿en dónde? En la mujer. Y fíjate, y no nomás estoy hablando de la palabra, estoy hablando de tus hijos. Lo que tú engendraste en tu vientre, tus hijos, cuando tú los diste a luz, están destinados para deshacer las obras de Satanás. Y de eso te quiero hablar, que uno como hijo necesita ser corregido, necesita ser exhortado, dirigido por la palabra profética. Porque tú veniste de una simiente poderosa. Usted, fíjese bien, usted le dio vida a Nadir, ¿verdad? Entonces Nadir tiene la capacidad de derrotar todo aquello que se haya levantado en su contra. Y tú le diste la vida a tus otros hijos. Y ellos asimismo, los hijos de esos hijos. Y así nos vamos. De generación en generación, la simiente es poderosa. Amén. Fíjense, vamos por favor, y ya me alejo un montón. Vamos por favor a 1 Corintios 14:3. Dice
El que todavía no la haya encontrado la puede tener aquí de este lado. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, dice. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Pero aquí me llama mucho la atención, la palabra profetizar quiere decir ejercer el oficio de profeta, ejercer el oficio de profeta. Y también dice que es hablar con inspiración. Eso es lo que quiere decir la palabra profetizar, hablar con inspiración. Y tú y yo hablamos la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Dice aquí, el que habla en lengua extraña, está hablando del don de lenguas aquí en esta cita. Si tú le lees todo el capítulo ahí te vas a dar cuenta, yo nomás te lo voy a resumir. Pero dice, es mejor que hables la palabra inspirada porque así vas a edificar. ¿Y a quién vas a edificar? A la iglesia. Y tú, mamá, ¿quién es tu iglesia? Aparte de ti, ¿quién es tu iglesia? Tu familia, tu casa. Funges en un pastorado con tus hijos, con nosotros, pues. Sí, porque yo todavía no soy mamá. Pero eso es lo que yo he aprendido, que la palabra profética es necesaria hablarla a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si tú vienes de si tu mamá te dio vida a ti y tú eres victoriosa y tú diste vida a otro ser, quiere decir que él tiene la misma capacidad de vencer. Y así nos vamos, una cadenita. Pero dice que esa palabra profética me va a edificar, me va a exhortar y me va ¿a qué? A consolar. Aún la palabra inspirada trae exhortación y trae una corrección hacia el joven. Yo quiero decirte, papá, mamá, no te olvides de corregirnos. No olvides la corrección en base a la palabra. Porque si un día tu hijo te dice, ay, me voy de la casa, ya no aguanto más. Y te vas y le dices, y le hablas a lo mejor palabras que no van conforme a la palabra de Dios, pues a lo mejor se va, ¿no? Pero si llegas y le dices, bueno, mijo, pues escrito está. Dice, el que honra a su padre y a su madre tendrá larga vida aquí en la tierra. Y ya por lo menos se la pensó. Se la pensó. ¿Sí? O le puedes decir, ¿sabes qué? No te preocupes, mi hijo, vas a regresar como el hijo pródigo. ¿Así? Y entonces va a ir a buscar por lo menos quién es el hijo pródigo. Y ya se va a meter a la palabra. ¿Sí? Pero eso es lo que tienes que hacer una confrontación. Porque Satanás quiere matar a esa simiente. ¿Por qué crees que tantos abortos? ¿Por qué crees que tanto que los jóvenes se pierdan? O que a las personas no quieran tener hijos. ¿Por qué? Porque ahí viene una simiente poderosa y Satanás lo sabe. Entonces, requerimos de que las palabras que salgan de nuestra boca sean para edificación de nuestra iglesia. Amén. Fíjate, voy a ir aquí abajito, ahí mismo, en esa misma cita, pero en el capítulo, en el 14:11, por favor. Ahí abajito. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero ¿para qué? Para mí. Tengo que conocer el valor de las palabras. Tengo que conocer que si yo estoy hablando sanidad en mi casa, que ese valor de esa palabra está respaldada por Jesucristo mismo. Yo tengo que conocer qué tipo de palabra voy a hablar a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijas, a mi hijo. ¿Qué es lo que yo voy a hablar? Si yo sé francés y yo me agarro hablando francés, no sé francés, ¿eh? Pero me agarro hablando francés con ustedes, pues se van a quedar aquí. ¿Y esta qué? ¿Qué le pasa? ¿No? Loca. ¿Por qué? Porque tengo que hablar el mismo idioma que ustedes.
Y ustedes, para entenderme, tienen que hablar mi mismo idioma. Lo mismo con los hijos. Lo mismo eso pasa. A un hijo se necesita que le hables el mismo idioma. Una palabra que tenga valor. Que tenga valor. Porque el padre a sus hijos les habla las palabras para llevarlos a victoria, ¿verdad? Asimismo, nosotros necesitamos palabras que nos lleven a victoria. Una vez, a lo mejor tus papás no conocieron la palabra, pero créeme que lo que deseaban siempre en su corazón es que estuvieras en victoria. Porque quieras o no, conozcas o no, la palabra lo dice. La simiente herirá en la cabeza, ¿sí? Y eso lo dice a lo mejor a las personas que no conozcan o sí conozcan, pero ya está escrito. O sea, ¿qué quiere decir? Que se cumple. Y las palabras de Dios se cumplen en tu vida, se cumplen en tus hijos. Amén. Vamos por favor a Éxodo 1:7. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Eso es todo. Dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y conozca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de Almacén, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos ¿de qué? De Israel. Fíjate bien, aquí por ahorita en la actualidad, un presidente, ¿sí? Dice: tengo miedo de que los hijos de Israel se vayan a multiplicar. ¿Por qué? Porque van a ser más que nosotros. Pero dice: los vamos a fatigar y les vamos a poner más carga y les vamos a poner más trabajo. Pero dice que entre más los apretaban o aumentaban sus trabajos, ellos, ¿qué decía? Más se multiplicaban. Para hacer un vino, lo primero que tenías que hacer, pues yo pienso que agarras la uva y la aprietas para que salga el jugo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque para hacer el vino tienes que apretar para que salga la esencia de la uva. Si la pones así en el vino, así, nomás la uva, pues como que no. Entonces, ¿qué se decía? Para que salga lo que realmente es, necesitas apretar para que salga el jugo. Pero ellos, pues entre más los apretaban, más se multiplicaban, porque la simiente de ellos era multiplicarse y bendecir la tierra. Y entre más los apachurraran, pues más jugosos se iban a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la simiente bendita está diseñada a bendecir, multiplicar, sojuzgar la tierra, fructificar. A eso estamos diseñados. A que no importa cuánto de Satanás quiera oprimir, nosotros tenemos la victoria. Amén. Fíjate, vamos por favor, y a esto aquí adelantito, en el 17, digo en el 15, es en el 15. Dice, ese mismo rey, dice: habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Estoy en el Éxodo 1:15. Dice: una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida
la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó, ¿qué dice? Sus familias. ¿Qué era lo que quería este gobernante? Que no nacieran los niños. Que no nacieran, porque dijo, si hay más niños, va a haber más multiplicación, y si hay más multiplicación, yo ya me fregué. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Detener el propósito de la semilla. Detener, de que no se produzca, de que no se multiplique, de que aquello que tus hijos se ha dicho de ellos no se llegue a cumplir. Eso es lo que Satanás quiere. Pero fíjate, ¿se acuerdan de Moisés? ¿Va? ¿Sí se acuerdan? Sí, muy bien. Moisés estuvo en este tiempo y también fue de hecho a él lo tuvieron escondido, pero ya después no lo pudieron esconder más y lo echaron allá al agua. ¿Va? Y se lo encontraron, ¿verdad? Los egipcios. Y lo tomaron y pues lo adoptaron. Pero fíjate, quiero leerte en Éxodo 2:11. ¿Ya lo tienen? Dice, en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió. ¿Dónde dice? En la arena. ¿Qué hizo? Lo mató. ¿Por qué? Porque se estaba levantando contra sus hermanos, contra la simiente que había venido de su madre. ¿Sí? Y estaba, a lo mejor aquí se escucha un poco brusco, pero Moisés estaba diseñado a matar a cualquier persona que oprimiera la simiente bendita. Y Egipto representa el mundo. Representa todo aquello que se haya querido levantar en tu contra. Y tú estás para darle sentencia de muerte a cada palabra, a cada situación, a cada cosa que hasta un pleitos, contiendas, todo eso es darle muerte. ¿Por medio de qué? De su palabra. Amén. Fíjate, y te voy a decir cuál era el llamado de Moisés. En el Éxodo 2:19 dice, ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber ¿a qué? A las ovejas. El llamado de Moisés era ser pastor. Porque dice que ayudó a estas mujeres, pero dice que sacó el agua y le dio de beber ¿a quién? A las ovejas. El llamado de Moisés era ser pastor. Tus hijos, tú tienes un ministerio. Tú estás llamado a ser primeramente pastor de tu casa. Y Dios va a mostrar el llamado que tú tienes. Eso no lo sé yo, chulos, pero ustedes en intimidad lo saben. Pero Dios te ha destinado para un propósito. A Moisés lo querían matar para que no liberara al pueblo, para que no se cumpliera y para que el pueblo no fuera libre de esa esclavitud. Pero ¿qué hizo su mamá? ¿Qué hizo? Porque también fue su hermana, de hecho, pero después su mamá se lo dijo, pues. Le dijo que lo salvara. Y toda madre siempre va a buscar salvar la simiente bendita. Toda mamá está en su naturaleza. Sí, porque saben que lo que nazca de ellas tiene la capacidad de dar victoria aún en sus vidas. Amén. Fíjate, vamos por favor a Ruth. ¿Sí me están entendiendo, chulas? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Si no me doy a entender, me paran. Ruth 1:1. Amén. ¿Todas? Amén. Eso es todo. Dice,
Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de los hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí moabitas. El nombre de una era Ofra y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Dice, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de ¿qué? Y de su marido. Fíjate bien. Esta mujer tenía a su marido y tenía a sus 2 hijos. Primero se le fue el marido y luego se le murieron sus 2 hijos, ¿sí? Pero yo quiero que tú veas qué significan los nombres de esos 2 hijos. El primero es Malón, quiere decir enfermizo. Eso es lo que quiere decir su nombre. Y el otro quiere decir Kelión y ese quiere decir decaído y languidez. ¿Sí? Entonces, cada vez que su mamá les decía malón, perdón, es que esos nombres, glorias por sus vidas. Ahorita es, no sé, rosa o algo así, o blanca. Pero bueno, cada vez que su mamá les decía malón, le estaba diciendo enfermizo, enférmate pues. Y al otro le decía, también quiere decir desperdicio, ¿eh? Entonces, imagínate, o sea, pobrecillos, la verdad. Pero fíjate bien, todo lo que su mamá le hablaba por su nombre, le estaba dando una sentencia de muerte. O enférmate, o despreciable, o ¿qué era más? Espérenme. Ándale ustedes, sí, ustedes que ya lo notaron, enfermizo, decaído. Entonces, y esas palabras fueron constantes en sus vidas. ¿Y qué pasó? Lo que habló, sucedió. El valor de las palabras, el valor de lo que tú estás hablando. Y fíjate, ya después todo se restauró, nomás estoy dando una explicación. ¿Ok? Y fíjense, pero ahí te va. Hubo una de esas mujeres que se llama Ruth, se casó con uno de sus hijos. Y Noemí les dijo a sus 2 nueras, sí, ¿verdad? Son nueras. Les dijo, váyanse, pues ni modo que tenga otros hijos y se esperen a que, pues como que no. Entonces una de ellas le dijo, no, pues sí, agarró sus cosas y se fue. Pero dijo otra, esta Ruth en el 16, Ruth 1:16, y quiero decirte que esta es yo la tomé como una palabra profética para ti mamá y para ti hija, porque pues, y para ti hijo también, digo, no quiero nada más que aquí, el poder mujer, ¿no? Pero también a los hombres. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, ¿y qué dice? Y tu Dios será mi Dios. Esta es la palabra. Esta es una promesa que tienes de parte de Dios, que aún tus hijos te dirán, no me pidas que te deje, donde quiera que tú vayas, allí voy yo. Tu Dios es mi Dios. Y si nuestro Dios es el Dios grande, poderoso, soberano, omnipotente, todopoderoso, grande, fuerte, ese es el mismo Dios de tus hijos. Ese es el mismo Dios de tu descendencia. Amén. Fíjate, vamos por favor a Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿De qué está hablando? ¿De quién? De tu vientre.
Y dice, se saciará el producto de sus labios. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá, ¿qué? De sus frutos. Te está hablando de todo lo que tú hables, de eso se va a llenar tu vientre. Y eso mismo, ya que sea tu vientre, no sé, 9 meses, el embarazo dura 9 meses, y se dé a luz, vas a ver el resultado de las palabras que tú hablaste. Si tú has estado hablando justicia, juicio, bondad, mansedumbre, amor, eso es lo que se va a dar a luz. No más que no te me desespere, chula. No te me desespere, la palabra de Dios se cumple. Se cumple. A veces pensamos que no va a llegar, pero sí llega, chulas, sí llega. Porque Dios es fiel. Él honra su misma palabra. Él la honra. Sí. Porque sabe que su palabra misma se cumple, porque ya está escrita y ya está hablada. Y si ya la habló Dios y la hablaste tú todavía a tus hijos, se va a cumplir. Amén. Fíjate, vamos por favor a Salmos 145, 4 al 7. Sí, dice, generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. El poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán, ¿qué? Tu justicia. Esto es lo que van a hacer tus hijos y lo que estás haciendo tú. Generación a generación se va a hablar de los poderosos hechos de Dios. A través de ti, a través de tu familia, a través de lo que tú hayas sembrado. Amén. Fíjate, vamos por favor. Oseas 13, 14. ¿Ya lo tienen? Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida, ¿qué? De mi vista. Pero dice algo, yo seré tu muerte. Está aquí Dios hablando. Oh muerte, dice, yo seré tu muerte. Y tú estás aquí para darle muerte también a las cosas que se hayan levantado. Porque tienes al Dios poderoso dentro de ti. Tienes a Jesucristo mismo dentro de ti. Tú eres grande porque tienes al grande. Tú eres poderosa porque tienes al poderoso. Todo lo que somos depende de que el poderoso está dentro de nosotros. Porque lo justo ha venido a morar en nuestro corazón, y ahora nos podemos llamar justicia de Dios. Porque ahora nos podemos llamar hijos de Dios porque el Hijo está dentro de nosotros. Ahora nos podemos llamar victoriosos más que vencedores porque el que derribó a la muerte y el que dio victoria está dentro de nosotros. Pero todo depende de que Él está dentro de nosotros. No porque algo lo podamos hacer por nuestras propias fuerzas, sino porque la semilla bendita ha venido a morar, ¿qué? Dentro de ti. Dentro de ti. Y fíjate, quiero terminar con la cita base, que es Marcos 9, pero quiero leértela desde el 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, Jesús llegó a donde estaban los discípulos, dice, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu, ¿qué? Mudo. Dice, el cual donde quiere que le toma, le sacude y echa espumajazos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echasen fuera y no pudieron. En el 19 dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo.
y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumajazos. Quiero decirte aquí la palabra, ¿se acuerdan que les iba a decir qué significa la palabra cabeza? ¿Sí? Que la dejamos pendiente. La palabra cabeza significa sacudir. Eso es lo que significa la palabra cabeza, y también quiere decir quitar el velo. Y cuando yo estaba leyendo esta cita, cuando dice que cuando el espíritu vio a Jesús, ¿qué hizo? Lo sacudió. O sea que se estaba preparando porque Jesús lo iba a echar fuera. Y el espíritu lo sabía. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que lo que se cumple lo que decía en Génesis. Él te herirá ¿en dónde? En la cabeza. Él te va a sacudir y te va a vencer y te va a quitar el velo. Entonces dice en el 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, ¿todo le qué es? Todo le es posible. Y quiero citarte algo. Aquí era una situación de un padre con un hijo. ¿Y quién era el que tenía la situación? El hijo. Y el padre estaba buscando que se le ayudara. ¿Por qué? Porque el espíritu estaba estorbando el propósito del hijo. Y al ver a Jesús, el espíritu lo supo, de tal manera que sacudió al muchacho. Y se sacudió él. ¿Por qué? Porque ya venía la semilla bendita que lo iba a echar fuera. Por eso él le dijo, si tú lo crees, todo es posible al que cree. ¿Por qué? Porque en ese momento la palabra se iba a detonar y las cosas iban a cambiar. Jesús hablando iba a derribar ese espíritu, iba a quitar el velo, como dice en Mateo 27:51. Si quieres ve allá, Mateo 27:51. Dice la palabra, dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas, ¿qué dice? Se partieron. Era un ámbito espiritual. Y quiero decirte, Jesús vino a romper ese velo. Vino a herir en la cabeza a Satanás. Conoce el poder de las palabras que Dios te ha dado. Conócelas. Porque las palabras que vas a hablar van a retumbar, van a hacer temblar la tierra, y aún todo aquello que se haya levantado se va a quebrar. Porque el poderoso habita en tu vida. Y si alguien había estado queriéndole hacer daño a tus hijos, hoy se para. Hoy es detenido. Porque como dice Jesús y se lo dijo al Padre, si crees, todo te es posible. Solamente requieres creer. Porque la semilla poderosa ya está en ti. Amén. Pues esta es la palabra. ¿Sí?